Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la entienda, no tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta, a largo plazo son muchísimas. El 2000 fue un año contradictorio. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con las FARC y por el otro fue el año más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. La zona conocida como Montes de María fue una de las regiones más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para los grupos armados entre el Bajo Magdalena y la costa Caribe. Macayepo, San Onofre, Chengue, Ovejas, el Salado. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado, un pueblo agrícola, queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Pero pocos días después, el fiscal general de la Nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de paramilitares. Me hablan de que entre ellas hay menores, hay ancianos. Todo eso me hace indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI en la medida en que no se, en el sentido de que no se trató de un supuesto combate, sino de una de las clásicas masacres. ¿Es tan insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre? Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas. Antes, un pueblo próspero, tenía 7.000 habitantes y estaba a punto de ser declarado cabecera municipal. Luego de una primera masacre en 1997 regresaron 4.000 y hoy en día, luego de la masacre del 2000, solo habitan 750 personas que con fortaleza intentan reconstruir su vida. Qué triste la noche está, qué triste que está la noche. La noche que triste está, no hay en el cielo una estrella. La noche que triste está, no hay en el cielo una estrella. La noche que triste está, nema, epa, la noche que triste está, nema. La noche que triste está, la nema.
9 de la mañana, 18 de febrero de 2000, 2 días después de iniciadas las hostilidades. Un helicóptero artillado dispara a las casas desde el cielo, mientras 450 paramilitares pertenecientes al bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia se toman la zona. Hombres y mujeres armados irrumpen en el pueblo por todas las vías de acceso, sorprendiendo a sus pobladores completamente indefensos. Eso fue un 18 de febrero, muy temprano de la mañana. Yo me encontraba en mi casa con mis hijos preparándole la comida porque ya ellos iban para el monte, ya yo me iba a poner a lavar, ya la ropa estaba en la batea, cuando escuché de la parte de atrás unos disparos. Salgo a la puerta, aquí en esta parte donde ustedes ven, estaba mi hijo sentado esperando su desayuno. Yo le dije, papi, porque yo así que le hablo a mis hijos, papi, párate a escuchar, yo oigo unos tiros por allá en aquella loma. Nosotros teníamos como que, bueno, un presentimiento, porque ya las cosas se nos venían dando como que muy a seguido. Habían matado unas personas en el mes de enero, en el Camino del Carmen. Los carros ya no entraban por temor, porque ya habían sacado esas personas, pero más no que nos iba a coger una cosa tan fuerte. Esta calle se ve corta, pero cuando vienes apuntándote con un grupo de paramilitares atrás, se ve bastante larga y es un espacio que a la gente no le gusta recorrer. Acá, esta calle el 18 de febrero fue una de las primeras cosas que me impresionaron, porque cuando llegué, cuando caminaba en esta calle, ya encontraba a mis parientes, a mis amigos, a todos reunidos por acá, viendo a ver qué iba a pasar con sus vidas y qué iba a hacer de ellos. Duraron 2 días dentro del pueblo. Llegaron el viernes 18 de febrero, a las 11 del día. Masacraron a esas personas y salieron sábado, un día sábado, a las 6:30 de la tarde. Ahí ese era mi patio, ahí caían balas, ahí caían, se sentía que se caían, que nosotros sentíamos. Cuando fuimos allá, nos subimos al centro del pueblo, hallamos más de 150 personas, entre personas mayores y niños. Entonces, en el momento que están sucediendo los hechos y se oía, ¿no?, que vienen por el Camino del Carmen, que vienen por acá, que llegaron a Pativaca, que mataron gente, que mataron en Flor del Monte, para nosotros eso era una preocupación y nos veíamos como que muy en un círculo cerrado, que veíamos que toda la posibilidad de la gente salir para otras partes, fuera de aquí, el Carmen, Canutalito, esos pueblos que era donde podíamos llegar, se nos hacía imposible. La noche anterior nos tocó dormir pues en una finca donde nos pasaban los aviones fantasma por la cabeza, alzaban los ranchos donde estábamos escondidos. Nos tocaba correr a la finca, a los alrededores de la finca, a meternos en los cambuches, en una cantidad de selva, digámoslo así, de monte, para escondernos. De repente, cuando sentimos un helicóptero, el helicóptero no dejaba de dar vueltas por todas estas lomas. O sea, yo me asomaba a la puerta de la casa, abría la puerta en medio de la balacera, ya se veía la cantidad de uniformes verdes de paramilitares, todos despiadados, tirando plomo contra el pueblo al que se cogieran. Él me dice, miércoles, me ha contestado mi hermano que también lo quitaron la vida. Comadre, ese es el ejército, porque usted vio anoche el avión fantasma que pasó y ese es que nos están protegiendo, ¿oyó? La gente escapa despavorida. Las familias quedan separadas. Desde sus escondites se escuchan gritos, insultos, disparos. ¿Acaso ese grito es el de mi primo? ¿Ese disparo habrá matado a mi hermano? ¿Mi madre está viva? De los 4.000 habitantes del pueblo, la mayoría logra escapar. Algunos de ellos quedan atrapados entre el monte, aislados, sin comida y con la incertidumbre por sus vidas y la de sus seres queridos. Yo cuando escuché tantas cosas, tantas versiones y que ya habían asesinado a la señora Edith, yo le dije a mi esposo, bueno, la verdad es que yo me voy. ¿Para dónde? No sé, pero yo me voy de aquí. Yo no me quedo aquí. Ya, eso me puso muy angustiada.
y tenía una hermana acá. Mi hermana me decía, si tú te vas yo también me voy. Pero ella con el temor porque ya sus hijos se habían ido y ella no sabía para dónde. Esta era la casa donde nosotros nos metimos a refugiarnos, aquí en el señor Alfonso Medina. Esta era la casa donde nosotros pensemos de encontrar la salvación, aquí, en esta parte. Entra mi esposo, todos mis hijos y mi hijo el muerto, entran aquí, a esta casa. Entramos y nos echamos para las piezas de atrás. Ya, entonces muchos me dijeron, bueno, nosotros también nos vamos, como casi 50 personas. Y cuando estábamos allá, para nosotros era una angustia de saber que teníamos que dejarlo, que miedo nos estaba, pues, que a donde estábamos veíamos que estábamos desprotegidos, que no era un lugar seguro, que no pensábamos que de pronto por acá puede aparecer algún grupo, por acá puede aparecer otro. Y esa era una zozobra muy grande que teníamos. En esos momentos se desató una balacera impresionante, que yo estaba en la casa de la vecina, una casa que queda por allá, y no logré salir. Cuando estaba ahí, habíamos, digamos, como 15 personas, 15 conocidos. Todos eran conocidos porque acá todos nos conocemos, acá todos éramos allegados. Ya para nosotros era la experiencia que ya habíamos vivido en el 97, y ya eso lo teníamos en la mente. Ya, aquí pasó algo y de pronto nos puede pasar algo, otra vez. Aquí fue a donde empezó todo, el 23 de marzo del año 1997. Aquí se registraron 5 episodios de barbarie que provocaron el primer desplazamiento. Entre las víctimas está José Esteban Domínguez, Ender Domínguez, así como también la señora Dori, una mujer humilde que por defender los derechos de los niños, porque en la primera visita habían prohibido que se cerraran las tiendas, ella quiso resistir, oponerse a la amenaza y posteriormente, después de esa fecha, la vinieron asesinando. De los hechos ocurridos en el 2000, la peor parte ocurrió en la cancha de fútbol del pueblo. Cogieron y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron 3 tipos. Patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron, caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos. Aquí nadie va a quedar vivo. Pues supuestamente, lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban celebrando, sino que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos y lo que vimos en esos momentos, y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era celebrando. Y a mí que ellos en ningún momento, ni ningún jefe perro y puta de eso, me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá, o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me venga a decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, cuando llegamos acá, lo primero que hicieron fue dividir a las personas. Las mujeres las ubicaron acá, a todas, aquí en la iglesia. Todo esto estaba lleno de pura gente huyéndole. Esta era la parte donde estaba mi hijo agachadito, huyendo de los plomos. La puerta se abre porque ellos la patean y se abre. Cuando lo ven que está agachado, sin medir palabras, me lo disparan, me lo matan. Después los tiraron hacia acá. Después que le tiraron hacia los proyectiles, que aquí en esta parte aquí abajo, me lo jalaron hacia acá y lo pusieron quietecito.
Y recuerdo que mi hijo cuando se despidió de mí, me hizo así con su mano. Oye, como quien dice, ya me voy de esta vida, madre. Y entonces, cuando yo salgo afuera veo a mi esposo. Sí, yo me puse como una leona. Yo, el hombre lo arrojuñé en la cara. Yo el hombre, porque ese hombre era un hombre alto moreno, de sombrero que le dicen sombrero chino. Yo lo arruñaba en la cara y le dice el otro, yo tengo una pistola aquí, la mato. Él le contesta, el que mata a mi hijo, sí, sácala, la vamos a matar afuera. Cuando llegué lo primero que vi, esto estaba rodeado, todo, por aquí, por allá, todas las salidas. Habían paramilitares, todas, todo estaba cundido de paramilitares. No eran ni 1, ni 2, ni 20, ni 40, eran como 100 paramilitares que estaban aquí en este punto, aquí. Aquí habían 2 sillas, donde estaban los mesías supuestamente. Juan David le decía, me mataste a mi hermano, dame un fusil, busca la guerrilla, que eso son lo que ustedes tienen que combatir, no a la gente civil. Denme un fusil, déselo a cada uno de aquí de los civiles, para que vean que nosotros nos vamos a defender. Yo lo que quiero es que no se metan con mi familia, porque ya me tenían los otros 2 hijos acostados. Y Juan David le dijo, levántense de ahí, que ustedes no los van a matar, ni se dejen matar tampoco. Oye, mijo, eso es un héroe y todo el mundo lo vio aquí. Cuando mi hijo le decía, el pelado siendo de 11 años tenía Juan David de vida. Oye. Y cuando voy caminando ya venía por aquí así, cerquita. Ya venía por aquí así. Porque yo siempre he sido flaquito y parezco un niño, pero soy muy viejo. Ya venía por aquí y me dijo uno, ¿para dónde vas? Ya tú puedes con un fusil, tú eres guerrillero. Y yo le dije, si yo fuera guerrillero, te aseguro que aquí no estaría. Y él me dijo, tú eres muy alzaito, siéntate ahí que a todos los vamos a matar uno por uno así. Recuerdo que yo me senté aquí, precisamente me senté por este lado. Ahí estaba sentado. Al tiempo que a mí me tenían aquí, esos perros hijueputas, como yo les digo, caminaban todo el pueblo, pateaban todas las puertas, saqueaban todas las tiendas, se metían en todas las casas. Y como yo había dejado a mi papá y a mi mamá y a mi hermano dentro de la casa, la preocupación mía es dónde están ellos ya. Porque si están sacando a todas las personas de las casas, ¿dónde se encuentran ellos? La niña pequeña, sí, ella no murió conmigo porque ella se fue con una vecina, pero la vecina me decía que en ningún momento pensó de que la niña iba a morir. ¿Por qué? Porque ella dice, yo pensaba de llegar a las viviendas donde hubiera más gente huyendo. Y en cambio la muchacha le oraba, Dios mío, no me la arrebate, no me la quite, que ella es mi compañerita quien me está cuidando. Entonces ella dice que volvió. De la primera convulsión que le dio, ella volvió. A la segunda, sí. Cuando ella volvió, ella le dijo, abráceme, como me abrazaba a mi mamá, que mi mamá me dormía abrazada. Y ella dice que ella la cogió y se la dio en el pecho. Y ahí le volvió. En la noche, sábado como a las 7 de la noche. Y yo se lo sé el domingo, como a estas horas, porque me lo dijo un soldado. De repente se pararon, dieron una orden, sacaron a Luis Pablo Redondo, que uno lo conocía como Luchito, joven, un muchacho de 27 años, alto, fileño. Era ¿cómo le digo? El galán del pueblo, o sea, el muchacho que levantaba hembritas, que conseguía niñas. Era presidente de la Junta de Acción Comunal y a la vez era profesor. Y de una u otra manera los jóvenes del pueblo se veían reflejados en él. Los muchachitos, los niños, cuando se veían reflejados en él, porque era el joven próspero, el joven que ya es profesor, el joven que es muy educado y el joven que a la vez es galán y tiene novia ya. Lo arrodillaron acá, aquí, precisamente. Aquí. Yo estaba como por aquí. O sea, que yo estaba a la espalda de él. Y hubo uno que dijeron, mochémosle la cabeza.
Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga, sí, fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo, que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. No se soltó ni una lágrima, nadie dijo nada. Y cuidado decías algo porque, ajá, ¿qué se puede hacer? Y cuando nosotros supimos la noticia, porque hubo un muchacho que pudo entrar y salir y compartir con todo lo que había sucedido, ya cuántos habían matado, y estando la pelea ahí nosotros no nos atrevíamos a decirle a ella, mataron a tu hermano y mataron a tu mamá, porque nosotros sabíamos que era una víctima más que íbamos a poner. Ya, porque si nosotros le decíamos a ella, ella se venía, porque era su mamá y su hermano. Luego cogieron a la señora Rosmira. Cuando cogieron a la señora Rosmira, yo dije, pero si ya cogieron a Luchito, ¿por qué van a coger a la señora Rosmira, que es la mamá? La cogieron, hicieron lo mismo que con los muchachos que escogieron al azar, la ahorcaron con las cabullas. Era una mujer y necesitaron 2 tipos de cada lado para ahorcarla. También se ponía las manos acá. Una señora que era la señora más fresca de este mundo. Le preguntaban algo, ay sí, mijo, ahí. Aparte de eso era cristiana y las 2 hijas de ella eran cristianas, le había infundido crianza a su hija cristiana. Y aparte tenía un hogar de bienestar familiar. Criaba niños, o sea, cuidaba niños. La pregunta es cuando se hace, ¿qué tanto espacio le va a dar una persona de esa vaina, que sea guerrillera? Que se haga justicia contra esa gente, que le quitaron la vida a mi hijo siendo un ser muy querido por la comunidad, porque mi hijo era una persona muy querida, y mi hermano que vinieron a arrebatarle la vida a ellos así, como es que ni a un animal le quitan la vida, así como esa gente le quitaron la vida, le arrebataron la vida a mi hijo. Lo mismo a mi hermano, de que le cortaron la oreja, le metieron la cabeza en una bolsa y le metieron una cosa así por la espalda, lo pusieron a caminar, lo cogieron por el pelo, contra la cancha, y hasta que no lo dejaron muerto, no lo dejaron de golpear. Y cuando ya él quedó sin vida, oreja cortada y el chuzo puesto en la espalda, ya estaba muerto, le vaciaron la ametralladora, lo cargaron de aquí y lo botaron por allá con la ametralladora. Él quedó hecho nada. No era solamente que porque yo me voy a huir y a mí no me iba a importar lo que acá estaba pasando. Estábamos más preocupados porque decíamos, ahí hay gente, y allá esa gente todas las están asesinando. Supuestamente llegó el guerrillero. Mira, ahí viene que los va a sapear todos, este sí es el que sabe. Pues putas, ahora sí se van a morir. Y le pregunta, se paró y le diga usted, le dijo, diga usted quién son los guerrilleros aquí. Y el muchacho se paró, se puso las manos así, miraba a la gente, miraba. ¿Qué iba a decir? Recuerdo que al muchacho se le salieron las lágrimas. Un pelado, un muchacho guerrillero como de 19 años, 20 años. Venía con otro tipo cara tapa allá arriba y le preguntaron, ¿quiénes son los guerrilleros? El muchacho se paró aquí en este poste, aquí. Y miraba hacia arriba y decía, como no encontraba más nada que decir, digo, todos los que sean Torres, todos los que sean Medina y todos los que sean Cuen son guerrilleros. Y aquí hay 3 familias, Torres, Medinas y Cuen. Cogieron a un señor que se llama Víctor Uruetas, aquí, por aquí. El señor estaba, digamos, como aquí. Lo traían de allá de su casa porque tenía una casita de aquel lado, un ranchito de aquel lado de la iglesia, donde él vivía solo. Porque el señor era un señor que tenía problemas mentales, él no era
él no era muy cuerdo, que digamos. Lo trajeron amarrado. Era un señor que comía iguana, que hacía sus cultivitos por ahí. Y él, como no hablaba con nadie, el único gesto que hacía era lo cogieron y lo mataron. Fíjense con la infamia que actúan estos hombres que no comen, no se dieron cuenta siquiera que, pues, que este era un hombre que estaba en sus cabales, que era un hombre que razonaba correctamente, sino que simple y llanamente le hicieron una pregunta, como no le respondió, lo mataron. Y ya no encontraban qué razones suficientes, o qué razones matar a las personas, qué decir, o a quién mato, a quién no mato. Eso fue lo que yo canté en ese momento y eso es lo que estoy cantando después. ¿Qué razones aludían? Ya bueno, ya que vamos a buscar. Listo, matamos a él, lo matamos a él, pero tenemos que seguir matando para unos resultados. Comenzaron al sorteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay varias versiones, una que dicen que era el número 21. Yo soy de esos que digo que era el número 21. Pero como ellos decían, contaban muy despacio. No sabía cuál es realmente el número del sorteo. Simplemente era decir, ven tú, que a ti te cayó el número. Ven tú, que a ti te cayó el número. El último del sorteo fue el señor Hermídez. Ya habían sacado 2 muchachos más acá en el sorteo. ¿Y sabes quién mató al señor Hermídez? Lo mató el muchachito que dijo, yo quiero matar. Le dijo uno de los que estaban sentados ahí, saca ese y mátalo. Estaban los 2 hijos, uno sentado y el otro acá. Qué suerte la que me tocó a mí, que yo de este lado tenía el señor Emiro y de este lado tenía el señor Hermídez. De este lado sacaron al señor Emiro y de este lado sacaron al señor Emiro. Los mataron a los 2. Una vaina que me pareció impresionante de todo fue cuando sacaron al disjunto Enriquito de allá, de aquel lado, y lo mataron aquí. El disjunto Enriquito, cuando iba saliendo, cuando lo iban a matar, se acercó donde estaba la mujer que estaba allá. La esposa, la señora Gil, le dijo, se acercó por estos laditos aquí así y le gritó, bueno Gil, será hasta nunca. Y aquí le pegaron un tiro. Y dijo uno de esos manes que estaba ahí sentado, ¿y las mujeres qué? ¿Se van a salvar o qué? No les va a pasar nada. Y se pararon y trajeron al supuestamente guerrillero. Se les paró aquí. Hizo así tú y tú, como quien elige matar, o como quien elige a niños para que pertenezcan al equipo de él. En esos momentos, yo no sabía dónde estaba mi papá, no sabía dónde estaba mi mamá, no sabía dónde estaba nadie. Ay, ¿qué pasó con ellos? Cuando yo voy bajando, que a mí me sube, yo cogí a mi hermanita donde estaba, le tapé los ojos, la pasé y seguí caminando. Al día siguiente yo me acordé, yo tengo unos gallos finos en la casa. A mí me gustaban los gallos finos y tenía un gallito que había peleado y había ganado, pero había quedado todo herido ya. Y lo tenía amarrado y dije, voy a buscar a mi gallo. Llegué a la casa, abro la puerta y cuando llego los gallos lo habían soltado y lo habían matado. Dijeron, ya nos vamos. Salieron por ahí, ¿ve? Cuando salieron por ahí, a los 5 minutos venían entrando los infantes de marina. Por acá, por la vía de Cantalito. Casi 3 días la masacre había terminado, pero el peligro estaba presente y el drama apenas empezaba para los sobrevivientes y sus familiares. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde vamos?
ya la gente no estaba llorando, la gente estaba preocupada por salir. Uno, ¿por qué? No tenían plata para un acarreo. El gobierno prometió darle los camiones y no llegaban. Entonces ellos estaban aquí estancados. Yo les dije a ellos que me entregaran a mis niñas para llevármelas para mi casa. Y verlas en mi casa me dijeron que no. No, esto aquí viene la Cruz Roja, es la que viene a recoger estos muertos aquí. Porque ellos van a traer cajas y todo para los muertos. Caja, viernes, sábado y domingo de esos muertos ahí. Ahí se explotaron. Ya yo vengo porque el ejército que da permiso para que saliera la gente a ver sus familiares y ya de aquí había pasado gente por allá. Por eso vengo yo. Más atrás de mí se viene el pelado en una cicla. Pero yo no sé si él viene para acá, porque yo lo dejo allá cuando lo habitaba. Cuando llego allá, me dice la hija, ay, Euclides, ¿dónde quedó? Y Euclides. Yo no dejé a Euclides aquí, no, si él se fue más atrás en la cicla. Y así fue, los que se fueron y ellos se los encontraron, los asesinaron. Como el señor Eliseo Torres y el hijo. Después de estar salvado acá, él llega a recolectar un maíz porque no tenía para los pasajes, porque él decía que con qué se iba a ir si no tenía. Y también lo asesinaron. Yo no quería entrar. Para mí, yo tenía un dolor muy grande y yo decía, ahí vamos a encontrar tanta gente muerta, vamos a encontrar el pueblo destrozado, como en efecto así era. En ese momento fue que la gente vino a recoger los muertos que estaban acá. El que estaba más pequeñito estaba así, y el que no estaba así se lo estaban comiendo los puercos. Después de ver matar a la gente, a enterrarla. ¿Y dónde las enterramos? Huecos, que no tenían más de 5 metros, y echaban 4 personas juntas. Aquí daba pavor, daba miedo uno estar aquí, principalmente la cancha. Poco sangre que había y la iglesia, la hediondez que había, no se lo aguantaba. Sacar a la familia, muchas personas se fueron a pie, dejaron las cosas aquí, hasta que pudieron que ya el gobierno les dio unos camiones para sacar, pero ya fue muy tarde porque ya uno no puede esperar, uno quiere conseguir como sea para poder salir y tener su familia a salvo. Mire, yo cuando entro en la calle y veo la gente, yo miro así para acá, y miro así hacia acá, y miro hacia allá, y yo veo la gente tirada en esos andenes, ya. La gente tirada en los andenes. Aquí nos mataron a todos, porque aquí nos quitaron todo lo que teníamos. Entonces él me dijo, ¿cómo se llama su hijo y cómo venía vestido su hijo? Digo, no sé. No, porque en el arroyo hay un muerto y trae un jean azul, la barca negra y una camiseta de jugar fútbol. Ya de que me dijo eso, digo, bueno, ese es un cliente del hijo mío. Cuando ya vi que no había la ayuda, yo arranqué solo porque ni unos cuantos que habíamos aquí del pueblo no se atrevían. Yo dije, continuaba, seremos 2 los muertos. Padre y hijo, pero yo lo voy a recoger. Yo pongo que habían con más de 60 personas de aquí del pueblo, que en ese afán de estar huyendo, de salirse en esos momentos, fueron a tener allá. Y usted sabe lo triste y lo traumático que es que a ti te pregunten qué pasó. Donde ahí está el hermano del que mataron, la mamá del que mataron, el hijo del que mataron, el primo del que mataron. Y decirle a todas las personas, no, mataron a tu tío, mataron a no sé quiéncito, mataron a no sé quiéncito, mataron a no sé quiéncito. Cuando ya uno no ve ni nada de eso, se preocupa mucho por la familia, que si está bien, si no está. Y como acá todo el comentario era que mi familia toda la habían matado, era peor. Y no había minas, porque por ahí entraron los paramilitares y por ahí salieron.
Por ahí entraron los infantes de Marina y por ahí salieron los sobrevivientes del Salado, huyendo. Luego de la masacre el pueblo se dispersa. Gran parte de los habitantes inicia un éxodo hacia Cartagena y otras ciudades distantes, donde viven la discriminación y miseria propias de las poblaciones desplazadas. El Carmen de Bolívar, a solo 40 minutos del Salado, se convierte en uno de los principales lugares de llegada para los saladeños. El Carmen hoy en día es cabecera de uno de los 8 municipios más pobres de Colombia, pues solo tiene 3 meses de agua al año. En ese entonces, era un pueblo próspero y pujante gracias al Salado y sus recursos. 10 años después, el Salado todavía parece un pueblo fantasma. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Decíamos uno, ¿será que yo retorno? ¿Será que yo vuelva a tener confianza? ¿Será que yo pueda dormir allá en ese pueblo? Porque habíamos muchos que nos preguntábamos eso. ¿Será que yo seré capaz de estar allá? ¿Será que no irá a pasar más lo que pasó? Los primeros habitantes que deciden regresar prácticamente no reconocen su propio pueblo. En noviembre de 2001, un grupo de hombres acompañados por 2 mujeres retornan con el propósito de hacer habitable nuevamente el pueblo. Cuando nosotros llegamos aquí, los carros se quedaron en la entrada ya, porque no podía pasar carro para acá, porque eso era puro monte, no se sabía ni por dónde uno iba a pasar, ni nada. ¿Cuándo fue? Eso fue el 4 de noviembre del 2000. Decidió regresar porque el señor Luis Torres fue el que gestionó el retorno. Los quedamos 82 personas. Y ahí era un hoyo que uno no podía pasar para allá. Así estaba acobado del agua. Y esto estaba lleno de pura tierra, no se veían los pisos. Y desmontaron todo el pueblo, esto por aquí. Raspando y mollando. Quedó indecito. Eso duremos 4, 5 y 6. Esto es puro campo. Sí, puro monte que había aquí. Entonces llegamos a barrer y a recoger y a barrer para allá. Y allá había un hoyo y eso se arregló con ahí no había rancho, eso era el patio. Aquí sí, esto sí. ¿Y animales? No, nada. Aquí no había animales. Solamente cuando la gente que entró aquí. Aquí no se conseguía nada. Ni un caldero, nada más que la casa sola y nosotros porque traíamos hamaca y eso de dormir. Y en el piso y unas colchonetas que metimos para allá, pero aquí no teníamos nada. En junio sí se fueron llegando la gente, ya fueron cogiendo las casas, los que tenían sus casas. Entonces cada uno iba cogiendo su casa y no, pues si aquí hay esta gente se han aguantado todo las redes y las maduras, pues vamos a aguantarnos nosotros. Entonces ahí comenzó el retorno del Salado de ahí del 20 de febrero, así que esa fue. Pero vea que eso aquí fue grande, eso para uno fue grande. Duro. Porque uno regresar sin tener nada, porque uno no tenía nada. Para regresar aquí eso fue duro. Y aquí todavía y hay gente que no han venido aquí al salón nunca por miedo. Por miedo. Y tienen casa aquí. Había una absoluta carencia del apoyo estatal.
los habitantes tuvieron que inventarse nuevas formas para reconstruir su pueblo. Por ejemplo, esta mujer tenía solo 10 años cuando fundó su escuela. Entonces mi mamá fue una de las primeras que dijo que sí se iba, porque la verdad es que se sentía muy incómodo estar en el Carmen. Entonces cuando ya nos regresamos para acá, habían algunas como 5 o 6 familias que habían aquí. Llegamos a la casa que está enfrente, de ahí no salíamos para ningún lado. Yo no salía para ningún lado, todo el día metía en una hamaca viendo televisión, hasta la noche que ya me cambiaba para la cama a dormir. O sea, me sentía como que muy triste, me asomaba a la puerta y no había nadie, se veía todo solo. Y también me recordaba que antes el Salado estaba lleno de vida, que se veían varias personas por la calle, pero no había nadie. Seguían viniendo y vinieron 37. 37, había desde preescolar, primero, segundo, y unos como 3 o 4 de tercero, o sea que están como que de mi misma edad, porque cuando yo estaba en el Carmen estaba haciendo sexto. Entonces yo lo poquito que sabía le enseñaba a ellos. Los de preescolar les ponía crayones para rayar y eso, porque yo tenía, como tuve que dejar mi colegio, les daba mis cuadernos, porque ya sabía que no iba a regresar a esas mismas clases. A medida que fue pasando el tiempo, fueron llegando más familias, se fueron enterando de que yo estaba dando clases, entonces yo iba a la casa de ella venía a la mía. Después me encontré con otra familia que si podían mandar 3 niñitos más, yo le decía que sí, porque no era justo que nada más viniera una, y que yo dije, yo quiero ser maestra y quiero ver qué se siente tener bastantes niños que vengan a mi casa. Venían de 7:30 a 12. Y inclusive querían venir los sábados y los domingos. Yo decía no, los sábados y domingos no, porque los sábados y domingos son para descansar. Sí, todavía me dicen, algunos de los que eran alumnos míos me dicen Seño, o me dicen María Magdalena, porque ese es mi nombre. O me dicen, porque algunos ya tienen casi 15, 16 años, me dicen vale mía, y me dicen así, o sea, como por cariño, porque ya me tomaron aprecio bastante, y algunos de los que tuve son mejores alumnos en el colegio. La existencia del Salado se ve amenazada por la compra masiva de tierras, que está reduciendo el espacio donde podrían laborar los retornados. Esto cierra la puerta de retorno para el 90% de los sobrevivientes que hoy viven en situación de desplazamiento forzado en el Carmen de Bolívar, Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. Bueno, yo le pido a Dios y le pido a la justicia colombiana que se haga justicia, y la justicia de Estados Unidos, que haga justicia contra esa gente mala. Acabó con muchos seres buenos, porque aquí no murió ninguna persona que era mala, toda era gente de bien. Colombia pide la paz. Espero que nos ayuden, de veras, que se pongan la mano en el corazón. Aquí uno perdió muchísimo perdió uno aquí en este pueblo. Somos personas de bien, somos personas capaces de trabajar, capaz de emprender y volver a seguir el camino que nos troncaron, los sueños que se perdieron. Colombia pide la paz, bendita papa Colombia. Colombia pide la paz, como te quiero, patria querida. Colombia pide la paz, como te adoro, mi Colombia. Colombia pide la paz, luego Colombia. Estamos cansados de sufrir y queremos dejar sufrir. Bueno, este pueblo aquí donde usted lo ve, es la belleza del pueblo más lindo del mundo. Colombia. Colombia pide la paz, Colombia paz. Que nos den, si es verdad, como le digo, si es verdad que nos hagan una reparación, que sea una reparación digna y que haya justicia para ellos. Colombia pide la paz. Pero mientras estemos unidos, nosotros no vamos a flaquecer, ni nadie nos va a romper, sino que aquí estaremos y aquí moriremos como nos hemos soñado nuestras metas, después de tanto dolor. Patria, Colombia pide la paz, bendita paz pa' Colombia. Colombia pide la paz.
El 14 de julio de 2005, 594 hombres del autodenominado Frente Paramilitar, héroes de los Montes de María, se desmovilizaron. Pero estos son los verdaderos héroes de los Montes de María. Están prendidas las espermas. Cuatro estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta. Ya le lavaron la cara, ya le pusieron franela y peine de cuatro pintas que llevaba los días de fiesta. Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. Y frío y una corona de besos ponen en su frente negra. Murió el boga adolescente de ágil brazo y mano férrea. Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. Que está devorando al hombre del campo, lo están acabando, lo matan con hambre, también con cañón, no hay quien los pare. Ay, no ¿por veo qué la gente se fue de aquí? Los que quedaron vivos se fueron de aquí porque hubo esa masacre en primera. Bueno, ya en 1997 hicieron el primera masacre, que fue el más malo de todo. Hubo una masacre, mataron mucha gente, collaron a la gente, la sacaban de la casa, la macheteaban, la disparaban. Nunca lo han contado más. ¿Qué me han contado?
Se murió un tío mío, la abuela. Un abuelo mío se murió. La abuela. Con la guitarra. Ya, está ahí. Agotado, cansado, pisoteado, flaco, ojeroso, engañado. Así vivo ahora maltratado, en esta selva de concreto donde soy ilusión he sembrado. Pero siempre es inútil, mis gritos son mudos. El hombre me engaña, me mata y se esconde. El hombre asesino que está devorando, al hombre del campo estás acabando.